Ya, entonces, dentro de estas técnicas de campo, ¿no? Generalmente estas tres que tenemos. Lo que es más, se establece, estas son la entrevista, el cuestionario y la entrevista, que son, en definitiva, las que más se establecen, ¿no? En lo que, este es el componente, la entrevista y el cuestionario es lo que nosotros decimos de la encuesta. Hay que hacer una encuesta, ¿sí? Y que la encuesta viene establecida a través de estos dos fundamentos, estos dos parámetros, mejor dicho, ¿sí? Que es el cuestionario y la entrevista. La otra es la de observación, que es una técnica también de campo establecido. Entonces aquí lo que establece o dice algunas normas relacionadas porque generalmente a través de lo que es la observación y sobre todo la entrevista al cuestionario se tienen que hacer las preguntas. Entonces, las preguntas e instrucciones deben ser claras y sencillas. Entonces, cuando presenta usted un cuestionario, ¿sí? Para establecer una entrevista, elabora un cuestionario de preguntas. Entonces, ahí también le da usted, tiene que establecerse dentro de esos, ¿sí? Dar alguna instrucción referente a lo que son este cuestionario. Entonces, las preguntas e instrucciones sean claras y sencillas. Las preguntas no deben ser repetitivas, ni tampoco ambiguas. Preguntas con relación al objeto de estudio. Entonces, si nuestro proyecto es vender un nuevo producto, entonces tenemos que hacer las preguntas relacionadas con el objeto del estudio, que es el nuevo producto que queremos poner y que en un mercado queremos poner en el mercado y vender. ¿Sí? Estamos haciendo ahí, por ejemplo, una investigación de mercado y hacemos una encuesta para ver la aceptación que va a tener nuestro producto en ese mercado. ¿Sí? Preguntas objetivas y neutrales. Entonces aquí hace esto, ¿no? Los instrumentos de máximo de 30 minutos de aplicación, ¿sí? Incluso hasta menos. ¿En cuánto tiene que ver cuando hacemos nosotros esta encuesta, este cuestionario? Sí, que no tampoco sea muy tedioso para que la gente se demore o las personas que van a contestar se demoren mucho tiempo. Entonces aquí dice que máximo 30 minutos, puede ser mucho menos. ¿Sí? Y aquí también en la parte, va a depender del tipo de proyecto que hagamos, ¿no? Y no más de 40 preguntas. Entonces, generalmente son para los tipos de investigaciones comerciales, tipo de investigaciones productivas que se establece de bienes y servicios, generalmente se va aplicando estas técnicas de campo que tienen que ver con los cuestionarios, con las entrevistas, generalmente. Entonces, ¿dónde se hace para ver y determinar la aceptación de un producto o de un servicio que se quiere hacer la investigación sobre ellos? Y se quiere poner el negocio, ¿no? De alguna de estas cosas. ¿Ya? Entonces, aquí probar el instrumento antes de su aplicación. Y también crear todas las preguntas posibles para facilitar su conteo y su control. Entonces, dentro de este procedimiento de datos, aquí tenemos, según este autor, establecido en tres etapas. La recolección de datos. Tenemos que nosotros recolectar los datos. Entonces, los técnicos y las técnicas que se establecen para recopilar los datos. Ahí tenemos una técnica, ¿no? La documental tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo ese tipo de recolección de datos? Y la otra que decíamos nosotros de la técnica de investigación de campo, ¿sí? El establecer una muestra seleccionada. Porque en lo referente a lo que es el cuestionario o la encuesta, sobre todo el cuestionario,
que está dirigido a algún sector de la población, no podemos nosotros aplicar esa encuesta con ese cuestionario a toda la población. Y tenemos que delimitar a un número específico de personas, ¿sí?, a las cuales va a llegar la respectiva encuesta para que contesten. Entonces, si hablamos nosotros de 5,000 de una población, un universo que se llama de 5,000 personas, no podemos hacer, pues, porque nos vamos a demorar una eternidad en que esas personas contesten. ¿Sí? Y también los recursos que se dispone. Entonces, lo que se hace es este tipo de encuestas. Por ejemplo, no sé si ustedes algún rato en los centros comerciales, ¿sí? Entonces, hay personas ahí en los centros comerciales que hacen este tipo de encuestas, pero lo hacen muy rápido porque en ellas establecen máximo unas 4 o 5 preguntas que son puntuales con el objeto de estudio de ellos, de su investigación que están realizando. Y entonces la persona le indican, le determinan, le hacen las preguntas respectivas al paso lo que es, a las personas que van a los centros comerciales. No sé si a ustedes les han hecho alguna vez. Entonces se acercan y dicen, permítame, estamos haciendo una encuesta referente a un producto. Y las preguntas son rápidas. Sí, ya vamos a ver nosotros este tipo de preguntas, ¿no? Que generalmente utilizan este tipo de preguntas cerradas, que se llama. Entonces, aquí lo que la técnica le establece en el instrumento de la encuesta o de la entrevista que no sea muy largo. Entonces, aquí ya le pone como máximo esto. Como máximo. Puede ser mucho menos. Dentro de eso. Entonces, aquí dice la inclusión de una muestra seleccionada. Los recursos humanos, materiales y financieros que se necesita y que son necesarios para la recolección de datos. Y luego con esa recolección de datos hacemos el análisis. ¿Por qué se hace esta parte de la muestra? Porque también tiene un grado de un margen de error pequeño y la encuesta que se realiza debe ser confiable. Entonces aquí lo que habla únicamente del procedimiento para lo que es llevar a cabo la recopilación de datos. Pero tenemos que analizar esos datos que nosotros vamos obteniendo, esa información que vamos obteniendo, nosotros tenemos que analizar para luego seleccionar, depurar esa información que va a ir dentro de la investigación, dentro del proyecto de investigación científica que tenemos. ¿Sí? Por aquí, vea, lecturas, documentos, encuestas, observaciones directas. Todo eso tenemos que analizar. Entonces hay muchas veces que se descarta tal tipo de información. Y una vez que tenemos nosotros esos datos ya depurados, esos datos establecidos, entonces ahí se hace lo que se llama en estadística el análisis y tabulación de esos datos. Entonces, dentro de esto, como les decía, para los proyectos, sobre todo estos proyectos de tipo de actividad económica, mejor dicho, ¿sí? De actividades económicas. ¿Qué tenemos? Entonces tenemos las actividades comerciales, industriales, de servicios. Bueno, generalmente para ese tipo de actividades, entonces se aplica esta investigación de campo referente a lo que es, la encuesta, que puede ser a través de un cuestionario o a través de una entrevista. ¿Sí? Entonces, para lo cual se establece aquí el universo y muestra. El universo viene a ser la población que nosotros hemos definido porque hay que delimitar esa población. ¿Sí? O la comunidad en donde vamos nosotros a establecer la investigación científica o vamos a ponernos en negocio. Entonces, por ejemplo, le dicen a uno de los compañeros, usted se va a encargar de hacer un estudio de mercado en la ciudad de Sangolquí. De un estudio de mercado quiere decir para un producto de la empresa, para los productos de la empresa, va a ser el estudio de ese mercado, del mercado de Sangolquí.
¿sí? Entonces ahí viene la población de esa ciudad. Y asimismo delimitando la población para tomar lo que se llama este universo. ¿Sí? Se describirá la población. Ese es el universo. Entonces ahí la población de Sangolquí, pero ¿qué población? Entonces dice usted la población de las personas que son de edad, supongamos que son de edad desde los 15 años a los 50 años o a los 60 años. ¿Sí? Para hacer y aplicar lo que es esta encuesta. El tamaño y la forma que se le seleccionará la muestra. El tipo de muestreo, ¿sí? En caso de que exista una investigación. Entonces aquí dice también, establece en esto para que ustedes le den el documento una manera de delimitar el universo. ¿Sí? Es con base a dos preguntas. ¿Quiénes forman parte de la realidad que investigo? Y dentro de ellos, ¿quiénes serán mis informantes? A ver, entonces, por ejemplo, decimos aquí. Ya se me fue la compañera que estaba aquí. No le cojo el nombre. A ver. Ya se me fue la compañera que estaba aquí. No le veo el nombre. Karen dice, Karen Avendaño. ¿Sí está ahí? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, por ejemplo, usted representa a una empresa de cosméticos. ¿Sí? A todo lo que es los cosméticos de mujer, usted representa a esa empresa. ¿Sí? Y le dicen que tiene que hacer esta investigación, este estudio de mercado, digamos, por ejemplo, en la ciudad de Sangolquí. Sigamos con la ciudad de Sangolquí, ya. Entonces, ¿qué? A ver, según lo que usted establece, sí, ¿a qué se refiere este estudio de mercado? Que usted vaya a investigar ese mercado, haga un estudio del mercado de Sangolquí, pero ¿de qué? De los cosméticos, ¿sí? De cosméticos. Entonces usted tiene que definir el universo. ¿Cuál sería el universo que usted toma en consideración ahí, en esa ciudad? La elaboración de los cosméticos. A ver, entiéndame. Sí, usted es representante, usted trabaja en una empresa de cosméticos. Sí, hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Ya. Entonces a usted le solicitan, la empresa le solicita, le dice vaya a hacer esta investigación. Estamos hablando de la investigación científica, es investigación científica. Entonces usted va a hacer un estudio de mercado de los cosméticos en la ciudad de Sangolquí. Ya. Entonces el universo es la población. Entonces, ¿cuál sería su universo que usted consideraría para hacer este estudio, para hacer esta investigación en Sangolquí? ¿A qué personas sería? Primero, ¿a qué personas? Los clientes, a los que van a ¿A qué comprar. personas? A ver. Le estoy dando el nombre de los productos, de los artículos. Los cosméticos, ¿a qué personas? A las Las mujeres, pues, profe. mujeres. Ya, pues ahí vean. Ese sería su universo, ¿no es cierto? La población femenina, ¿sí? La población femenina de la ciudad de Guayaquil. Perdón, de la ciudad de Sangolquí. Solo a las personas, a las mujeres, ¿sí? Solo a ellas estaría establecido este universo. Y asimismo usted puede delimitar este universo de qué edad a qué edad. ¿De qué edad ya comienzan a utilizar estos? A ver, alguna compañerita que nos ayude.
A ver, Michelle Vázquez, ¿de qué edad a qué edad? Ya alzó la mano, Michelle. Sí está ahí. Sería entre los 18 y 24 A ver, años. ustedes, yo le pregunto porque ustedes son las que utilizan eso. Entonces, más o menos, ¿desde qué edad comienzan para que se pueda hacer ese estudio? Entonces dicen, ¿qué sería? Puede ser desde unos 15 años o a partir de los 14 años, 16 años, ¿hasta qué edad? Pues puede ser hasta unos 50 años, 40 años, sí, 55 años, en lo que tiene que ver con este universo de la población femenina de la ciudad de Sangolquí. Entonces, ¿desde cuándo se estima, no? ¿Desde qué edad comienzan a usar los cosméticos? Las mujeres. Para que hagas estudio. Ahí ese viene a ser el universo. Y así está determinado, sobre todo, como les digo, en este tipo de investigaciones. Está determinado el universo. Que nosotros tenemos que delimitarlo, ¿sí? Tenemos que, en esta delimitación, hacerlo claramente. Entonces está dirigido, por ejemplo, el estudio de los cosméticos, el estudio de mercado de cosméticos en la ciudad de Sangolquí. ¿A quién está dirigido el universo? A la población femenina que comprende, supongamos, desde los 16 años hasta los 50 años, se me ocurre. Porque hay personas que usan, mujeres que usan también, sí, de más edad también. En eso, ahí se ve, se determina nada más. A eso es lo que se refiere esto del universo. Entonces usted aquí, para establecer esto, dice, ¿quiénes forman de la realidad que investigo? ¿Quiénes forman? Las mujeres, ¿sí? Las mujeres de la población o las mujeres de la ciudad de Sangolquí. De tal edad a tal edad. Y ellos van a ser aquí, vean, las mujeres de la ciudad de Sangolquí. Y ahora, dentro de ellos, ¿quiénes serán más informantes? ¿Quién les va a hacer la encuesta a las personas que comprenden de esta edad a tal edad? Entonces aquí la recolección de datos se requiere de cómo se obtendrá esa información. De aquí lo que le estoy diciendo igual. Con otras palabras está aquí escrito. Entonces la recolección de datos requiere de cómo se obtendrá la información. Por lo tanto, se sigue un procedimiento para delimitar el universo del estudio. El universo del estudio. ¿Sí? Tiempo y espacio y el número de unidades de análisis. El número de unidades ya vamos a ver nosotros en lo que se llama el tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces acá le establece y le define el universo. Ya, el universo población es un conjunto de personas, seres u objetos a los que se refieren los resultados de la investigación. ¿Sí? Entonces aquí, de acuerdo a este autor, una población es finita cuando tiene un número limitado de elementos. Entonces, por ejemplo, todos los habitantes de una comunidad. Y la otra, una población infinita cuando no es posible contar con todos sus elementos. Por ejemplo, la población de insectos en el mundo. Es infinito, pues. Pero generalmente, en lo que tiene que ver el proceso de investigación científica está relacionado, sí, con un número limitado de alimentos. Es una población finita. Y nosotros tenemos que identificar este universo. Entonces decimos, el mercado de cosméticos. Estamos referidos al universo en lo que se determina a las mujeres. ¿Y por qué? Asimismo, dentro de la investigación, el cuestionario, hay cuestionarios que van tanto a hombres como a mujeres. Entonces, por ejemplo, para un producto comestible, ¿sí?
Entonces ahí el mercado está dirigido tanto a hombres como a mujeres. Entonces eso es lo que se debe determinar ese universo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una investigación. ¿Sí? ¿Cuál sería el universo? Una investigación referente a seguros de salud. ¿Cuál sería el universo? En definitiva, vamos a vender seguros vamos a hacer una investigación para vender seguros de salud. Eso, así es una investigación. Uno trabaja en una empresa de seguros y esos de seguros de salud. Ya, entonces hay que hacer así mismo ese estudio referente, que son estudios de mercado referentes para ese tipo de seguros. Ya, ¿cuál sería el universo? Las madres de familia. ¿Quién es más? Las personas de la tercera edad. ¿Qué más? En general, los seguros de salud. Trabajadores, hombres o mujeres. En general, hombres y mujeres. En general, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. La salud es universal. La salud es universal, la salud. Entonces, tanto para hombres como para mujeres. ¿Sí? Entonces, ¿en lo que se refiere al universo va a ser eso? Va a ser, si decimos nosotros, delimitamos solo geográficamente, delimitamos a un sector de la población. ¿Sí? Entonces decimos del universo hablemos, ¿no? De la parroquia de Tumbaco, hablemos, ya. Entonces, hombres y mujeres que viven en la parroquia de Tumbaco. Porque todo, como le digo, la salud es universal. Y tenemos dentro de eso. ¿Y va a ser qué? Va a ser un número limitado de elementos. ¿Sí? Va a ser una población finita. Dentro de eso. Ya, ese es el universo que nosotros, de acuerdo al proyecto que tenemos, vamos a identificar ese universo. Si es que es del caso, porque hay otros proyectos de investigación que son de otro carácter que ya hemos visto nosotros, que puede ser únicamente un proyecto de investigación documental. ¿Sí? Se puede hacer un proyecto de investigación científico documental, solo con información documental, con una técnica documental. Asimismo, se puede hacer un proyecto únicamente con una técnica de investigación de campo, observación directa en el campo. Entonces, por ejemplo, de esta parte de estos tipos de proyectos de investigación, la destrucción del ecosistema de un sector, la destrucción del ecosistema de un sector de nuestro país. Entonces, tiene que estar en lo que hace esta técnica de investigación de campo. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Generalmente va a ser de observación, para ver cómo ha estado el impacto, la destrucción del ecosistema en ese lugar, en ese sector. Y la otra que, como les digo, como referencia, ¿sí? Generalmente, no le digo que solo en esto es, sino que generalmente se lo hace para estas investigaciones de actividades económicas. ¿Y qué se realiza? Entonces aquí viene la muestra, que es un subconjunto parte de la población seleccionada. En otras palabras, es un subconjunto del universo para describir las propiedades o características en cuanto tiene relación a esta muestra. Como les digo, nosotros no podemos, sí, por tiempo, por recursos y también por la información que necesitamos. El que nosotros nos dediquemos de un universo que hemos definido
que hemos delimitado, supongamos de 5,000 personas. Entonces nosotros no vamos a estar realizando este cuestionario a 5,000 personas. ¿Qué tiempo nos vamos a demorar? Ven que la otra hay que, como está puesto en el documento, hay que analizar, hay que evaluar, hay que depurar esa información que vamos a obtener. ¿Sí? Porque cuando hacemos un cuestionario, ¿cuánto de confiabilidad tenemos nosotros dentro de eso? ¿Sí? Y a veces en lo que es las personas que contestan las preguntas ponen una cosa que es diferente. Entonces, ahí tenemos que anular esa pregunta. Entonces, no tendría validez. Y para hacer una encuesta, como le digo, a 5,000 personas, ¿cuánto nos demoramos? Para poder depurar, luego analizar, a depurar toda esa información y obtenerlos y el análisis y los resultados respectivos. Entonces, por eso se hace lo que se conoce con el nombre de la muestra. Entonces, la muestra debe ser representativa en cantidad y calidad. Y lo que aquí se aplica es una fórmula estadística, ¿no? Con base a procedimientos estadísticos. Entonces, para esto del muestreo pone aquí algunos conceptos realizados. ¿Qué es el elemento? Es de la unidad acerca de la cual se recaba la información y que aporta la base del análisis, siendo por lo general personas, familias, empresas, etc. ¿Sí? Porque nosotros también, depende de la investigación que se haga. Puede ser que nuestro universo sean las empresas. ¿Qué nosotros tenemos que ir a hacer? En las empresas generalmente, bueno, si es que es un cuestionario o podemos hacer una entrevista para obtener la información. Población de la encuesta. ¿Sí? Es la muestra realmente seleccionada. Entonces, de esas 5,000 personas que yo le digo del universo de la población, seleccionamos, pero vamos a aplicar una fórmula estadística para que esas personas, al seleccionarlas de las 5,000, supongamos, aplicando la fórmula respectiva, 300, a esas 300 personas que hemos seleccionado de la población para la encuesta respectiva. La unidad de muestreo, que es el elemento o el conjunto de elementos considerados para la selección de alguna etapa del muestreo. Unidad elemental, si es que es de caso que sea más pequeña, para proporcionar información, que son personas, hogares, colonias, etc. El marco muestral, la lista de unidades de muestreo. La lista de unidades de muestreo quiere decir la lista de preguntas. Y si es del caso, la observación, ¿no? La observación. Y tenemos estos dos tipos de muestreo generalmente. El muestreo probabilístico aleatorio. Aquí esto no sé si ustedes alguna vez vieron la teoría de los grandes números y el cálculo probabilístico. Entonces, por ejemplo, este método probabilístico hacen las empresas de seguros aplican esta teoría de los grandes números. Que eso es una aplicación sencilla. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra, supongamos una empresa de seguros de vehículos? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente en una de las avenidas más peligrosas de Quito, como es la Simón Bolívar? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente o accidentes de tránsito en la Simón Bolívar? ¿Será una probabilidad alta o será una probabilidad baja? ¿Qué dicen ustedes? Alta. Alta, porque es una de las avenidas más peligrosas. ¿Cierto? Entonces la probabilidad de que ocurra ahí es una probabilidad alta, una probabilidad alta. Y tienen datos establecidos
como promedio, ¿cuántos accidentes diarios se pueden ocurrir ahí? A eso se llama esta parte de los grandes números probabilísticos. ¿Sí? Y la otra, la muestreo no probabilístico. Entonces aquí está en relación a los factores relacionados con el criterio de la persona que está haciendo la investigación. Aquí va mucho el criterio de la persona que realiza la investigación. Y aquí tenemos este tamaño de la muestra. Entonces, una muestra es una selección de los encuestados elegidos y que representan a la población total o universo. Entonces, aquí lo que aplicamos nosotros es una fórmula establecida, es fórmula establecida. Hay otro tipo, de acuerdo a las investigaciones, son otro tipo de fórmulas que se aplican. Pero generalmente, y ustedes encuentran en libros de metodología de investigación, en libros de investigación, en lo referente al muestreo, al tamaño de la muestra, encuentran las que son más usuales. Y que son a través de fórmulas. Y tenemos nosotros aquí, ¿cierto? Al aplicar estas fórmulas, hay otras fórmulas, le digo, depende del tipo de investigación que se establezca. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que identificar cuál es un universo para poder aplicar la respectiva fórmula. Entonces aquí el tamaño de la muestra de una encuesta es muy importante para poder realizar la investigación de manera correcta. Por lo que hay que tener en cuenta los objetivos y las circunstancias que se desarrolle esta investigación. Aquí tenemos esta fórmula para una población finita. Así está puesto la fórmula. Z al cuadrado que multiplica P por Q y por N, N mayúscula. Dividido para E al cuadrado que multiplica N menos 1 más, cierre paréntesis, más Z. No sé si pueda, esto ya se me fue para allá. Sí, más Z al cuadrado que multiplica a P por Q. Y aquí viene el significado de cada uno de lo que tiene esta fórmula. Esta es una de las más utilizadas, una población finita. ¿Sí? N, como está aquí puesto, viene a ser el tamaño de la muestra. N, el tamaño de la población o universo. N mayúscula. N mayúscula está determinado. Z viene a ser el parámetro estadístico, es una fórmula estadística que depende del nivel de confianza. La E que tenemos acá en el denominador es el error de estimación máximo aceptado. Entonces, para que una encuesta sea confiable, sí, el margen de error máximo está determinado hasta un 10% de error. Como máximo, el margen de error. ¿Sí? Porque no puede tener mayor margen de error. Entonces, la encuesta no tendría mucha validez, no sería confiable en cuanto a eso. ¿Sí? La P está en la probabilidad de que ocurra el evento, el éxito del evento estudiado. ¿Sí? Y la Q es la probabilidad de que no ocurra el evento estudiado. Entonces, esta es la fórmula, una de las fórmulas que se establece. Usted tiene estos datos respectivos de estos datos y lo que va aplicando. Entonces, estos parámetros, el nivel de confianza viene dado. Entonces, la misma investigación le va dando estos como un parámetro, ¿no? Es un valor numérico. Que lo va dando de acuerdo al grado de confianza que se establece. Sí, cuando va bajando el error,
este parámetro del nivel de confianza va aumentando. Cuando va aumentando el error, este grado de nivel de confianza va disminuyendo. Y aplicamos. Entonces queremos saber nosotros, nuestra investigación es referente a poner un nuevo producto en un mercado determinado. Y ahí aplicamos porque siempre está dirigido a una población finita. Y aquí tenemos algunas de estas, ¿no? El nivel de confianza que corresponde a la puntuación de Z, aquí, en la forma. Este es un valor constante, necesario para esta ecuación. Entonces, verá, si tenemos un nivel de confianza del 90%, entonces, ¿cuál es la puntuación? ¿Cuál es este valor constante? 1,645. ¿Sí? Si tenemos nosotros un nivel de confianza del 95%, la puntuación aquí está establecida de 1,96. Entonces, usted pone aquí, en lugar de Z, pone usted aquí 1,96 elevado al cuadrado. Esto está ya determinado, establecido. Si tenemos nosotros un 99% de puntuación, ¿sí? La Z va a valer 2,576. Entonces existe más grado de confianza de acuerdo a estos parámetros. Si va bajando, el grado de confianza, si va bajando aquí, la puntuación también va bajando este parámetro.